Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, ser un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible, incorruptible, mentiroso, caspa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. gobierno de Dios, de todas las naciones.
Sigamos cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Caminamos en obras preparadas de antemano. Desde antes me fue dada, entregada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor. Hoy quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios,
amó y su conocimiento en mí derramó. Al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Dios es el mejor día, disfrutando de la herencia, de lo que el Dios vivo nos ha dado, porque ya nos lo dio. Fíjese que es importante lo que dice la alabanza. Somos uno con Dios, ¿en dónde? En la transformación. Porque antes no podíamos ser uno con Dios. O sea, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Espíritu sí, pero por razón de que la carne estaba presente, no podíamos ser uno completamente con Él. Y es parte de lo que hoy vamos a ver. Había un reino dividido, donde había carne y espíritu. Ahora es cuando usted puede decir que es uno con Dios, que es uno con el Señor, y ahora es cuando únicamente está reinando el Espíritu del Dios vivo. Porque eso es el reino de Dios. El reino de Dios es el Dios vivo juntamente con usted. Porque no es un lugar físico, ¿verdad? No era como creíamos que íbamos a ir a un lugar físico. No, usted está ya en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene carne. Porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Así que usted está disfrutando hoy de las glorias, de las maravillas que Dios le ha dado espiritualmente. Así es, Dios es un saludo a la preciosa amada que nos escucha y nos ve en las naciones. Declaramos que el mismo gozo que hay aquí, hay allá. ¿Por qué? Porque somos uno con Dios y Dios está enseñándole a su amada, a su iglesia, sobre edificando, porque la edificación fue en la gracia, pero hoy estamos en la sobreedificación. Hoy estamos adornando el edificio espiritual, dándole vida, dándole poder, dándole autoridad a ese edificio espiritual, el cual usted y yo somos. Y hoy vamos a tener un tema bien precioso, como todas las veces, pero quiero que comencemos viendo el clip. Es bien importante. Claro que ese clip está adaptado para el tiempo en el que estaba Jesucristo hombre, pero nos va a servir a nosotros porque cada tiempo, habían dispensaciones, pero hoy es un tiempo, cada tiempo es diferente, cada tiempo tiene una diferente revelación, cada tiempo es diferente, no es igual. Usted no está en el tiempo de la gracia, usted está en el tiempo de la transformación y la enseñanza es diferente, aunque es del mismo evangelio, pero la revelación es diferente. Así de que vamos a comenzar a verlo y vamos a explicar ese texto.
Ver a Jesucristo como lo ve la Iglesia Católica, como lo ven los bautistas, pentecostales, perdone que mencione el nombre, pero Pablo a veces tenía que ser claro. Pablo a veces decía, mira, los de la circuncisión, los apóstoles, trastornan casas enteras. Porque es que los apóstoles no entendían esto que yo te estoy explicando. Por lo tanto, Pedro era no es que Pedro vio a su maestro sacar demonios. Y dice, yo vi a mi maestro sacar demonios, así que anda como león rugiente todavía. Pero él se le olvidó que cuando murió y resucitó, tú no ves que Pedro era un pescador. Él no conocía a Ezequiel 28:19. Él no conocía a Isaías 27:1. Pero Pablo era buen conocedor de los profetas. ¿Seguro? Pablo conocía. Es más, cuando Pablo llegó al asunto, que ella dice, oye, pero venga, pero si esto fue lo que dijo Isaías, que el diablo fue destruido. Pues déjame escribirlo. Por cuanto los hijos participaron de carne, él también participó de lo mismo para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Por ahí un pastor me dijo, no, lo que destruyó fue el imperio de la muerte, pero no al diablo. Pero sé que ahí dice, esto es al diablo. Porque es que ellos quieren que el diablo esté en pie para sustentar lo que ellos enseñan. Aunque después dicen, qué bueno si fuera así. Qué bueno si fuera como dice José Luis, que está destruido. Porque ellos luchan con él todos los días. Se sienten atormentados. La mente fabrica eso. Por eso es que tú no puedes trabajar más con la mente. Tú tienes que trabajar con lo que está escrito. Eso es lo que yo te he enseñado a ti. Mira, está escrito. Busca que está escrito. Porque hay gente que dice, no, es que a mí no me enseñaron así, pero está escrito. Es un peligro. Si tú pierdes de vista esto que te estoy diciendo, no hay garantías para ti. Si tú pierdes de vista que antes de la cruz es otra historia y después de la cruz es totalmente diferente, tú estás errando el blanco. Jamás te vas a acercar a la verdad y nunca llegas al pleno conocimiento de ella. Fíjese cómo ahí están los tiempos. Antes de la cruz era una historia. Después de la cruz era otra historia. Pero eran las dos nada más que se habían manifestado. Ahora nosotros podemos decir que la transformación es otra historia. Entonces estaba antes de la cruz, después de la cruz y después de la transformación. 3 historias, ¿verdad? Y en todas está hablando aquí de un poder engañoso, ¿verdad? De un poder engañoso. ¿Por qué? Porque en cada tiempo iban ocurriendo cosas que eran verdad para aquel tiempo, pero que luego se convertía en ¿qué? En una mentira. Por eso dice allá en Tesalonicenses que por no creer a la verdad se les dio un espíritu de ¿qué? De mentira. ¿Cuál fue el espíritu de mentira que se le dio? El mismo que estaba. Lo que pasa es que antes era verdad, pero después se volvió ¿qué? Una mentira. Entonces, ve la importancia. Aquí no es antojadizo, no es que nosotros querramos cambiar la enseñanza. No, es que la revelación no es la misma. Está la misma historia, pero dentro de la misma historia está una nueva revelación. ¿Por qué? Porque los actores son diferentes. Allá estaba Jesús de Nazaret, luego estaba Jesucristo hombre y hoy está el Dios vivo. No es lo mismo. Entonces es bien importante eso que está hablando ahí, ¿verdad? Y estaba hablando antes, Jesucristo le dio vida a los demonios y luego los destruyó, ¿sí? Fíjese que antes en el Antiguo Testamento no se habla de demonios. Se habla del diablo, se habla de Satanás, que quiere decir opositor, enemigo.
pero no está hablando de un diablo con vida. ¿Cuándo apareció el diablo con vida? ¿Cuándo apareció Jesucristo? Y eso es lo que vamos a ver este día. Lo estoy introduciendo, porque yo cuando oí el tema dije, como que no lo digería, ¿verdad? Porque la sabiduría del hombre, el entendimiento es del Dios vivo. Él es el que da esto, porque Él es el que da esto, no es uno. Entonces dice, el tema de hoy, y vamos a entrar de una vez, es el entendimiento de los milagros. Y entonces es bien importante, ahora entiendo yo que es bien importante conocer el porqué de los milagros. Los milagros tuvieron un porqué, ¿verdad? Y el propósito de los milagros era mostrar la vida del reino de Dios, pero con ejemplos que la gente entendiera. Entonces eran ejemplos para la carne, pero en sí el ejemplo era cuando viniera el reino de Dios, que era la vida espiritual. Entonces era como una comparación, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con la definición de milagro. Es un suceso extraordinario y maravilloso. ¿Es bueno o no? Es bueno, ahí dice que es un suceso extraordinario y maravilloso, que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios o a un ser sobrenatural. Entonces un milagro era bueno. Pero en Tesalonicenses dice que eso es una mentira, porque dice que vendrán haciendo milagros y prodigios mentirosos. ¿Por qué era una mentira? Porque eso sirvió para ejemplo y ya nunca más iba a volver a servir. Por eso Dios hace un diablo físico, se inventa un diablo físico en hombres. ¿Para qué? Para que vieran el ejemplo de cómo iba a ser destruido el diablo espiritual. Eso era todo. Eso es precioso. Bueno, yo le estoy explicando, yo estoy disfrutándome ya del tema. Dice, los milagros que hizo Jesús fueron solo un ejemplo de lo que pasaría en el tiempo de la transformación. O sea, tenía un propósito específico de enseñar cómo sería el reino de Dios. O sea, los milagros en la carne serían ejemplos de la vida espiritual. Y esto es sumamente importante lo que escribió aquí. Dice, cuando llegara el reino de Dios, llegaría el conocimiento. Y por lo tanto los milagros se hacían vanos. Cuando llegó el conocimiento, ¿qué pasó con los milagros? Ya no sirven. ¿Por qué? Porque ya tenemos conocimiento. ¿Para qué eran? Eran como cuando se le enseña a un niñito chiquito, ¿sí? ¿Cómo le enseña a usted los números? Les hace numeritos, les pega así, pone dos manzanitas, 3 manzanitas. Eso es para que el niño, ¿qué? Entienda. Pues eso mismo hizo Dios con nosotros. Entonces, fíjese, Jesús sanó ciegos, ¿sí? Pero en realidad, todos nosotros éramos ciegos. Mas ahora, por el conocimiento, ¿qué pasa? Vemos. Éramos sordos. No oíamos. ¿Y ahora qué pasa? Oímos. La lepra espiritual. ¿Qué era la lepra espiritual? La lepra física. Era una lepra, lesiones en la piel, úlceras en toda la piel. ¿Y qué significaba la lepra? Pues la lepra espiritual, la ignorancia. Entonces, Dios sanó todas esas cosas para ejemplo de cómo iba a ser el reino de los cielos. Sin ciegos, sin sordos, sin mudos, sin lepra, sino sanos. Sin pobreza, sí, también. Entonces, estamos ahí. Esa es la introducción para que nosotros ahora veamos
lo que es en lo que está escrito. Lucas 7. Ahí vamos a comenzar con Lucas 7. Lucas 7, en el verso 18 al 23. Dice: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, Juan el Bautista, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Muy bien, entonces hay una pregunta: ¿eres tú el que había de venir o debemos de esperar a otro? En ese momentito hace los milagros. Y le dicen, van y le dicen a Juan: ¿qué he hecho? ¿Por qué? Porque ¿cómo lo esperaban a él? Haciendo milagros. ¿Quién puede hacer milagros si no solo Dios? Nadie puede hacer milagros si no solo Dios. Él es el que tiene el poder para hacerlo. Entonces, eso venía a ser un ejemplo. Muy bien. En ese momento hizo milagros y muchos recibieron lo que habíamos visto. Vieron, oyeron, caminaron, se les limpió la lepra. Entonces, los milagros tenían el propósito específico de enseñar el reino de Dios. Era la comparación de lo que estaba haciendo con la carne, con la posición que tenía el hombre a nivel espiritual. Entonces vamos a ver un ejemplo hoy en Lucas, en el capítulo 8, verso 26 al 39. Y aquí es donde vamos a empezar. ¿Por qué? ¿Por qué todas las religiones, todas las corrientes doctrinales, por qué creen que hay un diablo físico? ¿Verdad? Cuando nosotros ya conocemos que el diablo eran pensamientos, era ignorancia, era falta de conocimiento en la mente. Usted ya lo sabe y yo ya lo sabemos. Pero ¿por qué? Porque Jesús tenía que mostrar eso para que espiritualmente entendieran lo que iba a pasar. Entonces, por eso es que cuando aparece Jesús, aparece también el diablo físico. O sea, fue cierto. ¿Pero por qué? Porque él levantó un diablo, un demonio visible. ¿Para qué? Para enseñar. Pero eso nunca iba a volver a pasar. En sí, por eso es que dice que lo destruyó. ¿Él destruyó qué? ¿Qué destruyó? Pues lo que había hecho él. Lo que había creado, lo para destruyendo. ¿Por qué? Porque si ya no tenía razón, si él lo hizo, por ejemplo, hizo un muñequito y les dijo: este muñequito es tal y tal, hace estas cosas, y ¿entienden? Ahora destruyámoslo. O sea que en sí nunca existió. Él levantó eso como ejemplo. Qué impresionante esto. Esto es una revelación. Esto no me diga usted que lo conocen en la esquina o que lo conocen en ningún lado, ni en la gracia se conocía. Ni en la gracia. Entonces, vamos a ver aquí entonces cuando Jesús levanta un diablo. Dice: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado, desde hacía mucho tiempo,
y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? O sea, ¿cómo ese hombre que no era cuerdo, que no estaba cuerdo, cómo conocía a Jesús? Pues que lo creó. Entonces dice: te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso a la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Entonces, fíjese, este ejemplo, entonces, vamos a ver cómo Dios va a sanar a este hombre que había perdido. ¿Qué había perdido ese hombre? La cordura, ¿sí? La cordura y el juicio. Había perdido dos cosas de la mente: la cordura y el juicio. O sea, prácticamente lo que estaban viendo ellas era un loco. ¿Ha visto usted uno que está trastornado? ¿Sí? Es alguien que ha perdido. Ayer precisamente me trajeron una persona que antes, en aquel tiempo, yo hubiera dicho: es endemoniada. ¿Por qué? Porque venía con la pérdida del juicio. Había perdido la cordura, había perdido el juicio, estaba gritando, estaba llorando que se iba a morir, estaba trastornada, ¿sí? Ahora entendemos que no hay demonio ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que esa mujer perdió el juicio. ¿Por qué? Por no tener conocimiento, ¿verdad? Y es una persona religiosa. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que se vuelven carnales en la religión. Y entonces eso es lo que les pasa. Pero no es que esté un demonio ahí. Bueno, pero Dios va a sanar eso. Entonces la historia narra, lo primero que dice, que era un hombre de la ciudad endemoniado. Y es importante entender qué significa la palabra endemoniado. Endemoniado significa un espíritu del cual no se tiene ciencia cierta o conocimiento. Es un espíritu que no existe. No se sabe ni qué es lo que pasó ahí. Ese es un endemoniado. Un endemoniado perdió el juicio. Por eso le digo que ese lo creó Jesús. Eso fue como cuando se recuerda cuando le dijo: ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que esté así? Y él les dijo: no, nadie, no pecaron ni los padres ni él, sino que es para que se muestre la gloria de Dios. ¿Para qué crió ese demonio endemoniado, ese hombre endemoniado? Para sanarlo y mostrar la gloria de Dios. Tenía que haber uno para que fuera ejemplo. Perfecto, ahí estamos bien, ¿va? Muy bien, entonces, ¿qué hizo Jesús
Bueno, Jesús dice que sacó esos demonios. ¿Y cómo se sacan los demonios? Pues metiendo conocimiento. ¿Qué fue? Ordenó la mente del hombre en ese momento. Ese hombre que no estaba cuerdo, Dios le ordena la mente y ya. Cuando llegaron todos, vieron al hombre cómo estaba, cuerdito, normal. Normal, lo que le dio fue conocimiento. Bueno, esta es una historia que pasó, pero ya no iba a pasar nunca más. Por eso es que los milagros se vuelven mentira. ¿Por qué? Porque fue solo una vez y era para ejemplo. Ese ejemplo quedó plasmado aquí, no se necesita verlo otra vez. Terminaron los demonios, terminó el diablo, terminaron los endemoniados. No hay, lo que hay son pensamientos carnales, adversario del conocimiento de Dios. ¿Está clarito eso? Bueno, ¿qué hizo Dios con ese hombre? Lo transformó de un hombre sin juicio, sin cordura, a un hombre cuerdo y tranquilo. Entonces, cambió el conocimiento de aquel hombre por un conocimiento nuevo. Y la referencia está en Romanos 12:2. No está la cita porque solo quiero darle la referencia. Dice, no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. ¿Por qué nosotros no estamos ni endemoniados, ni cargados, ni nada? ¿Por qué? Por el conocimiento que tenemos. El conocimiento ha transformado nuestra mente, somos nueva criatura, entendemos todos los misterios, sabemos que no existe el diablo, que fue destruido, que son pensamientos que nosotros ya no tenemos porque nos fue quitada la carne. ¿Quién nos va a engañar a nosotros? Esa es la revelación de la verdad. Ahora, el que sigue con esos pensando en eso, o que hubo, o que no sé qué, pues está metido ahí y no sale porque no ha sido transformado. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos otro ejemplo similar. Lucas 11, verso 14. Lucas 11, verso 14. Dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. ¿Y qué iba a hablar ese mudo si no tenía que decir? Bueno, y la gente se maravilló, pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otro, para tentarle, le pedían señal del cielo, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí mismo cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos por quién los echan, por tanto ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿El reino de quién? O sea, si él echa fuera los demonios, el reino de Dios llegó, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir eso? Si usted hoy está entendiendo que nunca existieron, que él lo creó para un propósito de enseñar, que no hay ya ni pensamientos de carne, entonces en ese momento, ¿qué llegó? ¿Y el reino de Dios es un lugar? No, es una posición en la mente. Al entender que eso fue secundario y que terminó, que hasta aún los pensamientos, ¿cómo está su mente? En el reino de Dios. Ahí llegó el reino de Dios. Quiere decir que esos pensamientos diabólicos era el reino que estaba vigente y que era un reino dividido. ¿Por qué era un reino dividido? Porque había carne y espíritu. Y el espíritu peleaba contra la carne y la carne peleaba contra ¿qué? Contra el espíritu, para que no hagáis lo que quisierais.
Muy bien, entonces sigamos leyendo. Dice, y oiga cómo fue eso. Así fue la batalla, porque allá sí había batalla. En la gracia había batalla. Se ganó. Pero aquí ya no hay batalla. Aquí está entendiendo usted qué pasó. Dice, cuando el hombre fuerte y armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas, en quien confiaba, y reparte ¿qué? Da la herencia, ¿será no? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, fíjese. Entonces, ¿qué es echar fuera un demonio? Es quitar un espíritu que no tiene conocimiento, un espíritu de ignorancia. Cuando llega la revelación, lo que antes había viene a ser mentira. Fue, sí, fue, pero ya no es. Muy bien. Jesús habla aquí de un reino dividido que no iba a permanecer. Eso es lo importante. Un reino dividido no permanece. Entonces, si no permanece, ¿qué tenía que pasar? Terminar. Entonces, ¿cuál era ese reino que estaba dividido? El reino de los cielos, carne y espíritu. Y el hombre fuerte que destruyó el reino de los cielos era el Dios vivo, que destruyó ¿qué? La carne, los demonios, el imperio de la muerte, y repartió el botín, que es la herencia. Ese hombre fuerte era el Dios vivo. Por eso, miren, Dios es preciosa, amada. Yo apelo al entendimiento que tienen ustedes como escogidos. Si llegó el Dios vivo, todo lo demás ya no va ni sirve. Es como decirle, tú no sabes tanto como Jesús. Si era Él el que estaba adentro. Si el Dios vivo llegó, es porque terminó con todo lo demás. Era un proceso. ¿Qué había en el principio, en la perfección? Solo espíritu. El hombre falla, le entran pensamientos diabólicos, adversarios a Dios, y se vuelve carne. ¿Sí? Entonces Dios viene y pone su espíritu en esa carne y se arma un reino dividido, carne y espíritu, que no se quieren, sino luchan entre ellos. ¿Para qué? Para volver al espíritu de perfección que traía el Dios vivo. Y así no entendieron esto, mis amados, lindos y preciosos. Como decía Jesucristo, hombre, ¿de qué forma se la pongo? Le doro la píldora ahí a la... Romanos, esto lo confirma Romanos, para que no me vaya a decir, pero eso está en la historia. No, lo confirma clarito Romanos 7:14. Vamos a Romanos 7:14. Y aquí va a entender lo que Pablo dice de qué es esto que le estoy hablando yo, de ese reino dividido, ¿cuál era? Dice, 7:14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido ¿a qué? Al pecado. Por un hombre entró el pecado, y por el pecado ¿qué? La muerte. Entonces dice, verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Un reino que se llama eso, dividido. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal, diga el mal. En ese tiempo el mal
los demonios, ¿sí? Los demonios que no tienen ciencia cierta, que no es nada claro, ¿verdad? Estaban ahí. Porque según el hombre interior, el espíritu, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Oiga, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, el cuerpo de muerte, el cuerpo de pecado, es el mismo cuerpo de carne. Entonces, él dice, ¿quién me librará? Él pensaba que la forma de ser librado de ese cuerpo de pecado era morir. Él pensaba que muriendo se iba a acabar el problema. Y en parte tiene razón, porque a José Luis se le quitó ese problema. Al morir, él es transformado y está sentado en lugares celestiales juntamente con nosotros. Pero a nosotros se nos quitó ese cuerpo de pecado en vida. ¿Qué es eso? Mire la gloria más grande que nosotros tenemos. Que no vamos a gustar la muerte para que se nos quite eso. No. Pablo eso es lo que quiere. Y por eso dice, 3 veces le he pedido al Señor que me quite el aguijón. ¿Qué? Que lo matara, que mejor me muero. Pues la gente que tiene carne, ¿qué quiere hacer? Morirse. Ya no aguanto más. Es el gran alaraca, ¿va? ¿O no es así? La gente que tiene carne solo anda buscando estar el beneficio de la carne y no lo encuentra porque no sigue lo espiritual. Entonces, ahora entra en un reposo. Por eso es que le dice, mi gracia te basta. En ese tiempo le bastaba la gracia, porque daba cierta explicación. Ahora nosotros tenemos la transformación que nos dice cómo es clarito todo esto. Entonces dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Así que yo mismo, o sea que me olvido de lo que hago en la carne porque no puedo cambiarlo. Yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Tengo 2 naturalezas, hay un reino dividido. Algo tiene que terminar aquí y no va a ser el espíritu, porque el espíritu siempre fue inmortal, el espíritu es eterno, pero al sacarlo a luz, la vida y la inmortalidad, eso quiere decir que se sacó a luz, se presentó delante de una generación mala y perversa. Eso es todo. Usted está presentando la inmortalidad hoy con este tema. Bueno, estamos ahí. Entonces, una sabiduría y una posición trae una condición de vida. ¿Sí? En el reino de los cielos, que era un reino dividido, ahí no había nada claro. Ahí la carne combatía con el espíritu y el espíritu contra la carne. Ese reino tenía que terminar porque no era perfecto. Por eso la muerte de Jesucristo, hombre, da fin al reino de los cielos para que se manifieste el reino del Dios vivo, que es la reunión del Dios vivo con los espíritus de los justos hechos perfectos. Pero ¿qué era lo que no dejaba que hubiese unidad entre Dios y el hombre? El cuerpo de pecado, la carne. Al terminar, somos uno con el Señor. Usted está sentado juntamente con Él en los lugares celestiales, disfrutando de su herencia. Gálatas 5:16, para seguir confirmando esto. Gálatas capítulo 5 y verso 16. Ahí estamos. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso era, la carne era en la gracia. Y había que andar en el espíritu para vivir un poquito mejor. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, en un reino dividido, ¿qué dice? No permanece. Se matan ahí mismo los adentro. No permanece. Se tiene que terminar. ¿Verdad? Entonces, el propósito de Dios a través de los milagros era mostrar la posición que iban a alcanzar los dioses.
si una persona está en el espíritu incorrecto, no ve, no oye, es mudo, no ha sido transformado. Ahora entiende la comparación. Bueno, terminemos con Lucas 11:29. Con esto terminamos. Y vio qué buen tema. ¡Ja! Por eso es que uno puede ser que al principio oiga algo y no lo asimile. Pero Jesucristo nos explicó de esto, que hay que dejarlo en la alacena, ¿verdad? No discutir, porque uno va a pelear contra Dios. Dios nunca se equivoca. Nunca, diga nunca. Hoy, usted no va a oír aquí que hoy sí se zafó Emilio. No, Dios, porque se tendría que zafar Dios. El Dios vivo se tendría que zafar para que yo me zafe aquí. Y eso no va a ocurrir. Lucas 11:29. Ahí está la obediencia. Y ahí está, decía, en el saber esperar. Y que Dios hable lo que tiene que hablar, porque Él es el que está sobreedificando a su iglesia, no somos nosotros. 11:29 dice: y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur, Lisbeth, se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Hablando que en este tiempo está alguien que es mucho mayor que Salomón. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque por la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Entonces, fíjese, primero tenemos que entender qué se le dio a Jonás. Dios le dice: Jonás, ve a Nínive y le dices que el Señor mandará destrucción de esta tierra. Y se recuerda usted que Jonás no quería ir porque él ya sabe que siempre los perdona. Entonces, pero él deja el mensaje, y los ninivitas, ¿qué pasó? Se arrepintieron y se acabó el problema. Pero aquí dice que como en el tiempo de Jonás, así en los días del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre vino y enseñó aquí, ¿o no enseñó? Enseñó todo correctamente, enseñó el final de la película y no le creyeron. Entonces, ¿qué es condenación? Pues es ignorancia. No tener el conocimiento es estar condenados. ¿Por qué la gente hace cosas que no sirven para agradar a Dios? Porque están sin conocimiento. Y como están en ignorancia, pues están en condenación. ¿Condenados a qué? A sus pensamientos carnales. Eso es todo. No vaya a creer usted que va a venir y les va a caer en la ceniza del volcán. No, hombre. Es aquí, en la mente. Muy bien. ¿Por dónde íbamos? Ya, estamos ahí, ¿verdad? Entonces, conclusión: los milagros eran para ejemplo de cómo serían los transformados. Lo voy a leer otra vez. Los milagros eran para ejemplo de cómo serían los transformados en el reino de Dios. Una vez aquí, en el reino de Dios, ya los milagros no importan, porque ya tenemos el conocimiento. ¿Por qué la gente quiere seguir con milagros? Porque no tiene el conocimiento. Así es que Dios este es el tema de hoy. Y cuando dice, ¿por qué dije Lisbeth yo cuando dice aquí la reina del sur? No es la reina del sur la de aquí que está
presa allá en Estados Unidos por trasiego de drogas. No. Aquí está hablando de la esposa de Jesucristo hombre. Ella se levantó, quiso darle interpretación de carne a la muerte de Jesucristo hombre y decirle a todos que la carne de Jesucristo seguía viva y que les hablaba y eso. Y entonces los metió ¿a qué? A todos los que metió, los metió en condenación. Yo no sé si todavía están o no están, porque eso no nos importa. Pero si está, pues salga de ahí, porque el entendimiento del Dios vivo está aquí. Así es, Dios, es que ese es el tema de hoy, y démosle un aplauso fuerte al Dios vivo y un agradecimiento por donde nos tiene parados. ¿Sabe lo que es usted levantarse y olvidarse de un diablo de pensamientos, de nada? Usted se levanta tranquilo, se estira el cuerpecito y tomar su cafecito, tener vida plena, vida eterna, disfrutar del día, disfrutar de lo que tiene. Eso es lo que tiene que hacer usted.